Vamos a sumergirnos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada perfecta. David Michie estaba de pie en su impecable garaje, admirando las brillantes herramientas colgadas en filas perfectas a lo largo de la pared de tablero perforado. Todo en su vida tenía su lugar, al igual que todo en este garaje. A los 42 años, había construido un imperio de la nada. Michie Construcción había pasado de ser una operación de un solo hombre a la empresa de construcción comercial más grande en 3 condados. Sus manos callosas, marcadas por años de trabajo honesto, ahora lucían un anillo de bodas de platino que atrapaba la luz de la mañana. La casa detrás de él era un testimonio de su éxito. Una extensa casa colonial en 12 acres, completa con un taller que rivalizaba con cualquier instalación profesional. David la había construido él mismo, cada viga y clavo colocados con la precisión que lo había hecho rico. Pero más que eso, la construyó para su familia, para Clare, su esposa de 15 años, y su hijo, Ryan. Clare Michie era todo lo que David pensaba que quería en una esposa. Cuando se conocieron en una recaudación de fondos benéfica, hermosa de esa manera pulida que el dinero podía comprar, ella había estado trabajando como coordinadora de eventos para las funciones sociales de la élite de la ciudad. Su cabello rubio siempre perfectamente peinado, su sonrisa lo suficientemente brillante como para encantar cualquier habitación, parecía impresionada por su historia de éxito con bordes ásperos, y él había quedado cautivado por su sofisticación. Pero David siempre había sido un hombre que prestaba atención a los detalles. Últimamente, esos detalles habían estado pintando una imagen que no le gustaba. Las noches tardías de Clare se habían vuelto más frecuentes, sus explicaciones más elaboradas, la forma en que protegía su teléfono, la nueva lencería que nunca parecía aparecer en casa, el repentino interés en clases de fitness que se extendían hasta la noche. Ryan, su hijo de 14 años, tenía la constitución de su padre pero los rasgos de su madre. El chico era el orgullo de David, inteligente, atlético y mostrando signos de heredar la ética de trabajo de Michie. David le había estado enseñando carpintería y construcción básica, esperando transmitir algo más que solo dinero a la próxima generación. El teléfono de David vibró con un mensaje de texto de su capataz, Miguel Santos. El proyecto del Centro Médico Rodríguez estaba adelantado, lo que significaba un pago de bonificación considerable. David había aprendido temprano que en la construcción, la reputación lo era todo, y Michie Construcción se había ganado su reputación al entregar trabajo de calidad a tiempo, siempre. Caminó de regreso hacia la casa, sus botas con punta de acero crujiendo en el camino de grava. El Mercedes de Clare se había ido, otro de sus misteriosos recados. David había construido su éxito leyendo a las personas y las situaciones, y cada instinto que había perfeccionado durante 2 décadas en los negocios le decía que su matrimonio estaba construido sobre una base de mentiras. Al entrar por el vestíbulo, David notó el planificador de Clare abierto sobre la encimera de la cocina. Su letra llenaba los cuadrados: citas médicas, almuerzos, clases de fitness. Pero una entrada lo hizo detenerse. TV, 2 de la tarde, Hotel Overlook. El Overlook estaba a 30 millas de distancia, difícilmente conveniente para cualquier cita legítima que Clare pudiera tener. David sacó su teléfono y marcó a su investigador privado, Frank Morrison. Frank era un ex policía que había hecho trabajo de seguridad para varios de los proyectos de David. Confiable, discreto y minucioso. Frank, soy David Mitchell. Necesito que hagas algo de trabajo para mí. Personal esta vez. Capítulo 2. Grietas en la fundación. 3 semanas después, Frank Morrison estaba sentado frente a David en la oficina privada sobre el almacén principal de Michie Construcción. El sobre de Manila entre ellos parecía palpitar con energía malévola. La mandíbula de David estaba fija en la línea dura que sus empleados habían aprendido a respetar y temer. Lo siento, David. Sé que esto no es lo que querías escuchar. El rostro desgastado de Frank mostró sincera simpatía. Había entregado malas noticias a muchos hombres a lo largo de los años, pero David Michie era diferente. Frank había visto la furia controlada construyéndose detrás de esos ojos gris acero. Las fotografías se derramaron sobre el escritorio como evidencia en la escena de un crimen. Clare entrando al Hotel Overlook, Clare saliendo con un hombre que David reconoció como Trevor Baldwin, el comisionado de planificación de la ciudad. Trevor besando a Clare en el estacionamiento de un restaurante de lujo. Las manos de Trevor sobre Clare de maneras que hicieron que la visión de David se volviera borrosa por la rabia. ¿Cuánto tiempo? La voz de David era mortalmente silenciosa. Lo mejor que puedo decir, unos 8 meses. Comenzó alrededor del momento en que Baldwin fue nombrado comisionado de planificación. Frank dudó. David, hay más. Baldwin ha estado acelerando los permisos para ciertos contratistas,
Empresas que están socavando tus ofertas por márgenes que no deberían ser posibles. David estudió las fotografías de su esposa con Trevor Baldwin. Baldwin era todo lo que David no era. Elegante, político, el tipo de hombre que nunca había construido nada con sus propias manos pero que estaba feliz de lucrar con el trabajo de otros hombres. Alto y delgado donde David era ancho y musculoso, vestido de manera costosa donde David prefería jeans desgastados y camisas de trabajo. El complejo comercial Hartley, dijo David, las piezas encajando en su lugar. Éramos el licitador más bajo por 200,000. Lo perdimos ante Apex Construction. Apex es propiedad del cuñado de Baldwin. Verifica las fechas de los permisos. Frank deslizó otra carpeta sobre el escritorio. Todo acelerado. Las inspecciones pasaron sin las demoras habituales. Muy conveniente. Las manos de David se apretaron en puños. No era solo su matrimonio el que estaba siendo destruido. Era su negocio, su reputación, todo lo que había construido de la nada. Clare no solo estaba engañando, estaba ayudando a otro hombre a robarle. «Hay algo más», continuó Frank. El divorcio de Baldwin se finalizó el mes pasado, un gran acuerdo con su ex esposa. Se dice que está buscando ganar dinero rápido para cubrir sus deudas. David se levantó y caminó hacia la ventana que daba a su patio de construcción. 40 empleados contaban con Miche y Construcción para su sustento. Miguel tenía 3 hijos y una esposa que mantener. Tommy Chun estaba pagando la escuela de medicina de su hija con su salario de operador de grúa. Estos no eran solo trabajos, eran familias, futuros, sueños que Clare y su amante estaban destruyendo casualmente. «Sigue vigilándolos», dijo David, «pero sé más cuidadoso. No quiero que se asusten». «Todavía no». Esa noche, David se sentó a la mesa cenando observando a Clare servir a Ryan su comida favorita, pastel de carne y puré de papas. Ella estaba interpretando el papel de madre y esposa devota, preguntándole a Ryan sobre su práctica de fútbol, recordándole sobre su próxima prueba de matemáticas. La actuación fue impecable, lo que la hizo aún más asquerosa. «¿Cómo estuvo tu día, cariño?», preguntó Clare, su mano tocando brevemente el hombro de David mientras pasaba detrás de su silla. «Productivo», respondió David, cortando su pastel de carne con precisión quirúrgica. «El proyecto Rodríguez está adelantado, debería terminar a finales de mes». «Eso es maravilloso. Tal vez podamos planear unas pequeñas vacaciones cuando termine. Ryan ha estado trabajando tan duro en la escuela, y sé que has estado estresado con el trabajo». David miró el rostro perfectamente maquillado de su esposa, el mismo rostro que había estado presionado contra el cuello de Trevor Baldwin en una de las fotografías de Frank. «¿Dónde tenías en mente?» «Oh, no lo sé. Tal vez algún lugar cálido. Estaba hablando con Margaret antes, y ella mencionó lo agradable que ha estado el clima en Florida». Margaret era la madre de Clare, y a David nunca le había agradado la mujer. Ella había dejado claro desde el principio que pensaba que Clare se estaba casando por debajo de su nivel. Margaret tenía dinero del negocio de seguros de su difunto esposo, y nunca había dejado que David olvidara que su riqueza era más nueva, más sucia, ganada con sudor en lugar de heredada. «La abuela dijo que podría visitarnos pronto», agregó Ryan, animándose. «Ella prometió llevarme a ese nuevo complejo deportivo». David asintió y sonrió a su hijo, pero su mente estaba trabajando. Margaret visitaría pronto, lo que significaba que Clare querría interpretar a la perfecta nuera. Sería el momento ideal para hacer su movimiento. Capítulo 3. La carrera oculta. La llamada llegó a las 2:47 de la tarde de un martes. David estaba revisando los planos para un nuevo complejo de oficinas cuando su teléfono sonó con el número del hospital. Las palabras lo golpearon como un golpe físico, atropello y fuga, condición crítica, coma. Las manos de David temblaron mientras conducía al hospital St. Mary's, su camioneta zigzagueando entre el tráfico. Ryan había estado regresando a casa en bicicleta de la práctica de fútbol cuando un automóvil lo había golpeado en la intersección cerca de su vecindario. El conductor había huido de la escena. En el hospital, David encontró a Clare en la sala de espera, con lágrimas corriendo por su rostro. Por un momento, su ira fue olvidada ante el terror compartido. Su hijo, su hermoso e inocente hijo, estaba luchando por su vida. «Los médicos dicen que tiene una lesión cerebral grave», sollozó Clare en el pecho de David. «No saben si se despertará». David abrazó a su esposa, respirando el aroma familiar de su perfume, sintiendo la comodidad familiar de su cuerpo contra el suyo. En ese momento, ninguna de las traiciones importaba. Solo Ryan importaba. La Dra. Amanda Foster, la neurocirujana, explicó la situación en términos clínicos que se sintieron como cuchillos, lesión cerebral traumática,
coma inducido, esperar y ver. Las próximas 72 horas serían críticas. David acampó en la habitación de Ryan, saliendo solo para los asuntos comerciales más esenciales. Clare parecía entrar y salir, tomando llamadas de amigos y familiares, actualizando a todos sobre la condición de Ryan. David notó que ella salía al pasillo para muchas de estas llamadas, pero estaba demasiado concentrado en su hijo para preocuparse por sus hábitos telefónicos. Al tercer día, la madre de Clare, Margaret, llegó de su casa en Virginia. Margaret Fisher era una mujer delgada, de rasgos afilados, de unos 60 años, que usaba su riqueza como una armadura. Nunca le había perdonado a David por alejar a su hija de los círculos sociales en los que había planeado que Clare se casara. «¿Cómo está?», preguntó Margaret, genuinamente preocupada por su nieto. «Sin cambios», respondió David desde su silla junto a la cama de Ryan, «pero la hinchazón en su cerebro está disminuyendo. Los médicos dicen que eso es alentador». Margaret se acomodó en la silla al otro lado de la cama de Ryan, su costoso bolso apretado en su regazo. Estaba tan sorprendida cuando Clare llamó. «Un atropello y fuga. ¿Qué clase de monstruo golpea a un niño y simplemente se va?». David se había estado preguntando lo mismo. La policía no tenía pistas, ni testigos, ni cámaras de seguridad, ni restos que pudieran identificar el vehículo. Era como si el automóvil hubiera aparecido de la nada, destruido sus vidas y desaparecido. Esa noche, mientras Margaret se sentaba con Ryan, David salió a tomar café. Encontró a Clare en la sala familiar hablando por teléfono. Su voz era apagada, pero captó fragmentos. «Lo sé, también tengo miedo, no puedo verte ahora mismo, cuando esto termine». David sintió la rabia fría familiar construyéndose en su pecho. Incluso ahora, con su hijo en coma, Clare estaba hablando con su amante. Quería agarrar el teléfono y confrontarla, pero algo lo detuvo. En cambio, regresó silenciosamente a la habitación de Ryan, con la mente trabajando. A la mañana siguiente trajo noticias devastadoras que deberían haber sido alegres. La DRA. Foster se acercó con una expresión perpleja. «Señor Michey, necesito preguntarle sobre algo. El análisis de sangre que le hicimos a Ryan cuando ingresó, hay algunas irregularidades que no coinciden con su historial médico». «¿Qué clase de irregularidades?». «Su tipo de sangre figura en sus registros pediátricos como O positivo, pero nuestras pruebas muestran AB negativo. Es posible que haya habido un error administrativo en sus registros anteriores, pero quería verificarlo». David sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Él era O positivo, Claire era A positiva. No había forma de que su hijo biológico pudiera ser AB negativo. «¿Está segura de los resultados de las pruebas?». «Las hicimos 2 veces para estar seguros, señor Michey. ¿Existe alguna posibilidad de que Ryan haya sido adoptado?». David no pudo escuchar el resto de las palabras del médico por el rugido en sus oídos. 15 años de matrimonio, y ahora estaba descubriendo que su hijo, el niño que había amado, entrenado, planeado dejarle su negocio, ni siquiera era suyo. Esa tarde, Clare estaba al teléfono nuevamente, esta vez con Margaret. David la escuchó desde el pasillo. «No sé qué hacer, mamá. Nunca pensé que importaría». David Lowe, AM tonto. La voz de Margaret era aguda, preocupada. «Clare, dijiste que te encargarías de esto hace años. Si David se entera ahora». David se presionó contra la pared, esforzándose por escuchar más, pero Clare se había alejado aún más. Cuando entró en la habitación unos minutos más tarde, ambas mujeres estaban sentadas en silencio junto a la cama de Ryan, retratos perfectos de familiares preocupados. Esa noche, solo la habitación del hospital mientras Clare y Margaret iban a cenar, David miró al niño que había criado como su hijo. Los rasgos de Ryan, que David siempre había atribuido al lado de la familia de Clare, ahora parecían extraños. La forma de sus ojos, la línea de su mandíbula. David se encontró viendo a Trevor Baldwin en el rostro del niño inconsciente. 14 años, si Ryan era hijo de Baldwin. La aventura había estado ocurriendo mucho más tiempo de lo que Frank había descubierto. Todo el matrimonio de David había sido una mentira desde el principio. Capítulo 4. La revelación. Al quinto día, los ojos de Ryan se abrieron. David estaba solo en la habitación, habiendo enviado a Clare y Margaret a la cafetería. La voz del niño era débil, confusa, pero estaba despierto y consciente. «Papá». La voz de Ryan era apenas un susurro. «Estoy aquí, hijo». David apretó la mano de Ryan, con lágrimas corriendo por su rostro. «Vas a estar bien». «El coche». Los ojos de Ryan lucharon por enfocar. «Recuerdo el coche».
No te preocupes por eso ahora, solo descansa. Pero Ryan estaba agitado, tratando de sentarse. Papá, necesito decirte, el coche que me golpeó. Su joven voz se quebró por la emoción. Era el coche de la abuela. Vi la matrícula justo antes de que me golpeara, KMF 847. La memoricé porque esas son las iniciales de la abuela. David sintió que su sangre se convertía en hielo. La matrícula de Margaret. Margaret había golpeado a Ryan y huido de la escena. ¿Estás seguro, hijo? Estoy seguro, papá. El Honda plateado con las placas de Virginia. Pero la abuela no me golpearía y se iría, ¿verdad? Tal vez alguien robó su coche. La mente de David corrió. Margaret había llegado al hospital al día siguiente del accidente, alegando que había conducido directamente desde Virginia cuando Clare llamó. Pero Virginia estaba a 8 horas en coche. Si se hubiera ido inmediatamente después de la llamada de Clare, habría llegado mucho más tarde. Ryan, esto es muy importante. No le digas a nadie más sobre esto todavía, ¿de acuerdo? Ni siquiera a mamá o a la abuela. Déjame averiguar qué pasó primero. Ryan asintió débilmente. Está bien, papá, pero no me equivoco. Era su coche. Esa tarde, mientras Margaret estaba en la tienda de regalos del hospital y Clare se reunía con la doctora Foster, David se escabulló al estacionamiento. El Honda Accord plateado de Margaret estaba en la sección de visitantes, con placas de Virginia que decían KMF 847. David caminó lentamente alrededor del vehículo, su ojo entrenado notando los detalles. El parachoques delantero había sido reparado recientemente, la pintura era ligeramente más nueva que el resto del coche. Había rasguños a lo largo del lado derecho que parecían frescos. Lo más revelador de todo, había una pequeña abolladura en el capó que coincidía con la altura del manillar de una bicicleta. David sacó su teléfono y tomó fotos desde todos los ángulos, luego llamó a Frank Morrison. Frank, necesito que me consigas una matrícula. Virginia, KMF 847. Y verifica el trabajo reciente de la carrocería en esta área y en el norte de Virginia. 2 horas después, Frank devolvió la llamada. David, esto es extraño. Esa matrícula pertenece a Margaret Fisher, pero según el DMV de Virginia, ella denunció el coche como robado hace 3 días. Presentó un informe policial y todo. ¿Robado? Se pone mejor. Encontré un taller de carrocería en Richmond que hizo trabajo de emergencia en un Honda plateado la semana pasada. Pagó en efectivo, sin reclamación de seguro. El cliente dio un nombre falso, pero la descripción coincide con Margaret Fisher. David cerró los ojos. Margaret había golpeado a Ryan, huido de la escena, conducido de regreso a Virginia, hizo reparar el coche y luego lo denunció como robado para cubrir sus huellas. Ella había planeado llegar al hospital interpretando a la abuela preocupada, sin esperar que Ryan recordara la matrícula. Esa noche, David observó a Margaret atender a Ryan, trayéndole revistas y dulces de la tienda de regalos. Ella besó su frente y le dijo lo preocupada que había estado. La actuación fue impecable, al igual que la de su hija. Estoy tan contenta de que vayas a estar bien, cariño, arrulló Margaret. Cuando recibí la llamada de Clare, estaba enferma de preocupación. Me subí al coche inmediatamente y conduje directamente aquí. David se paró en la puerta, estudiando a su suegra con nuevos ojos. Margaret siempre había sido protectora con Clare, siempre sospechosa de David. ¿Había sabido del romance? ¿Había estado tratando de eliminar la complicación que representaba Ryan? Más tarde, cuando Clare estaba en otra de sus misteriosas llamadas telefónicas, David confrontó a Margaret en el pasillo. Necesitamos hablar, dijo en voz baja. Los ojos de Margaret se entrecerraron. ¿Sobre qué, David? Sobre el accidente automovilístico, sobre por qué realmente viniste aquí, sobre cuánto tiempo has sabido sobre Clare y Trevor Baldwin. El rostro de Margaret se puso blanco, pero rápidamente se recompuso. No sé de qué estás hablando. Tu coche golpeó a Ryan. Él recordó la matrícula. Huiste de la escena, hiciste reparar el coche y lo denunciaste como robado para cubrir tus huellas. Margaret miró a su alrededor frenéticamente, asegurándose de que nadie pudiera escuchar. No puedes probar nada. Puedo probar todo. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Durante un largo momento, se miraron el uno al otro. Finalmente, Margaret habló en una voz apenas por encima de un susurro. Fue un accidente. Estaba molesta después de hablar con Clare, no prestando atención. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, entré en pánico. ¿Molesta por qué? La compostura de Margaret se rompió. Ella me dijo que iba a dejarte, que estaba enamorada de Trevor y quería comenzar de nuevo.
Le dije que estaba siendo tonta, que tenía una buena vida contigo. Estábamos discutiendo por teléfono cuando golpeé a Ryan. Así que decidiste encubrirlo y dejar que la policía perdiera el tiempo buscando a un conductor fantasma que atropelló y huyó. Pensé que estaría bien. No sabía que estaba tan mal herido. La voz de Margaret se elevó, luego volvió a bajar. Clare nunca puede saber que fui yo. La destruiría. David se acercó, su presencia intimidante en el estrecho pasillo del hospital. Esto es lo que va a pasar, Margaret. Me vas a ayudar con algo, y si te niegas, no solo te entregaré por el atropello y fuga, sino que me aseguraré de que todos sepan que casi mataste a tu propio nieto para proteger el romance de tu hija. El rostro de Margaret se arrugó. ¿Qué quieres? Quiero que Clare pague por lo que ha hecho, y tú vas a ayudarme a que eso suceda. Capítulo 5. La red de la madre. David pasó la siguiente semana planeando mientras mantenía la fachada del esposo y padre devoto. Ryan se estaba recuperando bien. Se esperaba que se recuperara por completo, aunque estaría en el hospital por unos días más. Clare continuó su actuación como la esposa preocupada, aunque David notó que se estaba volviendo cada vez más agitada. Margaret, por otro lado, ahora estaba completamente bajo el control de David. La evidencia del atropello y fuga era su póliza de seguro, y Margaret lo sabía. Ella había accedido a ayudarlo, aunque aún no conocía el alcance total de lo que David había planeado. La primera fase comenzó cuando David le pidió a Margaret que invitara a Clare a un almuerzo privado de madre e hija. Dile que necesitas discutir algo importante sobre la familia, instruyó David. Haz que suene serio. Margaret hizo la llamada mientras David escuchaba desde la habitación contigua. Clare, querida, necesito hablar contigo en privado. Hay algunas cosas sobre nuestra familia que necesitas saber, cosas sobre el negocio de tu padre que afectan tu futuro. Clare accedió a reunirse con Margaret en el Riverside Country Club, uno de los lugares habituales de Margaret. David había elegido la ubicación cuidadosamente, lo suficientemente pública como para que Clare no sospechara nada, pero lo suficientemente privada para la conversación que David necesitaba que sucediera. Mientras Clare almorzaba con su madre, David visitó la oficina de Trevor Baldwin en el ayuntamiento. Baldwin era todo lo que David había esperado. Elegante, confiado, el tipo de hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Señor Michei, ¿a qué debo el placer? Baldwin se puso de pie detrás de su escritorio de caoba, extendiendo una mano bien cuidada. David no la tomó. En cambio, cerró la puerta de la oficina y se sentó sin ser invitado. Necesitamos discutir sobre mi esposa. El rostro de Baldwin se volvió cuidadosamente neutral. No estoy seguro de entender. Claro que sí. Clare Michei, la mujer con la que has estado durmiendo durante los últimos 8 meses, la mujer que te ha estado dando información sobre mis ofertas de construcción. Baldwin se sentó lentamente, sus instintos políticos entrando en acción. Señor Michei, creo que ha habido algún malentendido. Ningún malentendido. David sacó una carpeta de Manila y extendió varias fotografías sobre el escritorio de Baldwin. Este eres tú y mi esposa en el Hotel Overlook. Estos son ustedes dos cenando en Shy Lauron. Este eres tú con tus manos sobre ella en el estacionamiento. Baldwin miró las fotografías, su rostro pasando por sorpresa, miedo y cálculo. ¿Qué quieres? Información. Quiero saber todo sobre tu relación con mi esposa. ¿Cómo comenzó? ¿Qué te ha contado sobre mí? ¿Qué promesas le has hecho? ¿Y si no coopero? David se inclinó hacia adelante. Entonces estas fotos van a todos los periódicos del condado, junto con la documentación que muestra cómo has estado manipulando el proceso de permisos. Tu carrera política termina. Los abogados de tu ex esposa se interesan mucho en tus activos ocultos, y mi esposa se convierte en tu problema a tiempo completo. Baldwin se quedó en silencio durante un largo momento, sopesando sus opciones. Finalmente, habló. ¿Qué quieres saber específicamente? Comienza con cómo comenzó. Durante la siguiente hora, Baldwin expuso los sórdidos detalles. El romance había comenzado en una reunión de planificación de la ciudad donde Clare había estado representando a un cliente. Baldwin se había sentido inmediatamente atraído por ella. La había perseguido agresivamente. Clare había sido receptiva, quejándose de su matrimonio, de sentirse atrapada en una vida que realmente nunca había querido. Ella me dijo que eras controlador, que monitoreabas cada uno de sus movimientos, dijo Baldwin. Ella dijo que se había casado contigo por seguridad, pero que nunca había sido feliz. David escuchó sin emoción, guardando cada revelación. ¿Qué pasa con Ryan? Baldwin se movió incómodamente. ¿Qué pasa con él? ¿Es tu hijo?
La pregunta quedó suspendida en el aire como una hoja. El rostro de Baldwin le dijo a David todo lo que necesitaba saber antes de que el hombre siquiera hablara. Clare estaba embarazada cuando nos conocimos, dijo Baldwin con cuidado. Ella me dijo que el momento era incierto, pero crees que es tuyo. Clare dice que podría serlo. Nunca nos hicimos una prueba de paternidad. David se levantó, recogiendo las fotografías. Una cosa más, ¿cuáles eran tus planes? ¿Qué iba a hacer Clare con nuestro matrimonio? Ella iba a dejarte. Lo discutimos después de que terminara el proyecto Henderson Plaza. Iba a solicitar el divorcio. Iba a ayudarla a obtener un buen acuerdo. David sonrió, una expresión fría que hizo que Baldwin se encogiera en su silla. Cambio de planes, Trevor. ¿Me vas a ayudar con algo en su lugar? Esa noche en el hospital, David encontró a Clare sentada junto a la cama de Ryan, leyéndole una revista deportiva. Ella levantó la vista cuando David entró, su sonrisa brillante y amorosa. ¿Cómo estuvo tu día, cariño?, preguntó. Productivo, tuve una reunión interesante en el ayuntamiento. ¿Cómo estuvo el almuerzo con tu madre? La sonrisa de Clare vaciló ligeramente. Bien. Ella solo está preocupada por las cosas, ya sabes cómo es ella. David se sentó en la silla frente a su esposa, estudiando su rostro. ¿Qué clase de cosas? Oh, cosas financieras. Ha estado pensando en su testamento, asegurándose de que todo esté en orden. La voz de Clare era casual, pero David podía ver la tensión en sus hombros. Eso es considerado de su parte. Es importante planificar para el futuro. Sí, lo es. Clare extendió la mano y tomó la mano de David. David, he estado pensando en nosotros, en nuestra familia. Cuando Ryan salga del hospital, tal vez deberíamos tomar esas vacaciones que mencioné, solo nosotros tres. David apretó su mano suavemente. Eso suena bien. ¿Dónde tenías en mente? En algún lugar lejano, tal vez California o incluso Europa, en algún lugar donde podamos crear nuevos recuerdos. David asintió, entendiendo perfectamente. Clare estaba planeando huir. Baldwin probablemente le había contado sobre la visita de David, y ahora estaba tratando de ganar tiempo para escapar con Ryan. Creo que es una idea maravillosa, dijo David. ¿Por qué no empiezas a buscar algunas opciones? El dinero no es un problema. El alivio de Clare fue visible. ¿En serio? No estás demasiado ocupado con el trabajo. La familia es lo primero, respondió David. Siempre lo ha sido. Más tarde esa noche, después de que Clare se había ido a casa para ducharse y cambiarse de ropa, David se sentó solo con Ryan. El niño dormía pacíficamente, los monitores emitiendo pitidos constantes. David apartó un mechón de cabello de la frente de Ryan, el mismo gesto que había hecho miles de veces en los últimos 14 años. Si Ryan era su hijo biológico o no, ya no importaba. El niño era inocente en todo esto. Pero Clare y Trevor Baldwin estaban a punto de aprender que David Mitchell no era un hombre que perdonaba la traición, y Margaret Fisher iba a ayudarlo a enseñarles esa lección. Capítulo 6. Red de mentiras. El plan que David había elaborado era intrincado, construido sobre la base de las propias debilidades y mentiras de su enemigo. Margaret se había convertido sin saberlo en su activo más valioso. Su culpa por el atropello y fuga la hacía desesperadamente complaciente con sus demandas. El almuerzo entre Margaret y Clare había salido exactamente como David lo había orquestado. Margaret, siguiendo el guión de David, le había dicho a Clare que estaba actualizando su testamento y que necesitaba discutir la herencia de Clare. Más importante aún, había sembrado la semilla de que David estaba sospechando y que Clare debía tener más cuidado. Tu madre es toda una actriz, le dijo David a Margaret durante su reunión secreta en una cafetería al otro lado de la ciudad. Clare se tragó cada palabra. Margaret se veía demacrada. El estrés del engaño la envejecía visiblemente. Esto tiene que terminar, David. No puedo seguir mintiéndole a mi hija. Terminará pronto, le aseguró David. Pero primero vas a hacer otra llamada a Clare. Dile que has estado pensando en la situación familiar y que quieres reunirte con Trevor Baldwin. ¿Por qué querría reunirme con él? Porque estás preocupada por el futuro de Clare. Quieres asegurarte de que él se toma en serio a ella, que no solo la está usando para obtener información sobre mi negocio. David se inclinó hacia adelante. Dile que quieres evaluarlo como un posible yerno. Los ojos de Margaret se abrieron. Nunca creerá eso. Siempre he sido crítico con sus elecciones. Exactamente. Por eso creerá que estás siendo práctica. Eres una mujer rica, Margaret. Quieres asegurarte de que cualquier hombre en la vida de Clare sea digno de tu dinero. Al día siguiente, Margaret hizo la llamada. David escuchó desde su oficina mientras ella interpretaba su papel a la perfección. Clare se resistió inicialmente,
pero la mención de Margaret de proteger los activos familiares y asegurarse de que el futuro de Clare fuera seguro finalmente la convenció. «Hablaré con Trevor», había dicho Clare. «Tal vez podríamos cenar todos juntos. Sería bueno que lo conocieras». La cena se organizó para el sábado siguiente en Romanos, un elegante restaurante italiano donde Margaret era muy conocida. David había pasado años en la construcción aprendiendo que las trampas más efectivas eran aquellas donde las víctimas entraban voluntariamente. Mientras Margaret estaba preparando el cebo, David estaba trabajando en otro frente. Había hecho que Frank Morrison profundizara en los antecedentes de Trevor Baldwin y lo que habían encontrado era una mina de oro de influencia. «El tipo tiene un problema con el juego», informó Frank. «Grandes deudas con algunas personas no tan agradables. Ese estilo de vida caro no está financiado por su salario de la ciudad». «¿Qué tan grandes son las deudas?» «$250,000, tal vez más». Ha estado usando su posición para aceptar sobornos de contratistas, pero incluso eso no está al día con sus pérdidas. David sonrió. Un hombre desesperado cometía errores y David estaba a punto de darle a Trevor Baldwin una razón para estar muy desesperado. El jueves, David hizo arreglos para que Baldwin fuera auditado por la Comisión Estatal de Ética. Fue bastante fácil. Una denuncia anónima sobre irregularidades en el proceso de permisos respaldada por documentación que Frank había ayudado a David a recopilar. La auditoría no encontraría nada inmediatamente perjudicial, pero pondría a Baldwin bajo escrutinio y aumentaría su nivel de estrés. David también hizo que Frank difundiera rumores en los círculos correctos sobre las deudas de juego de Baldwin. En cuestión de días, los acreedores de Baldwin estaban aplicando presión exigiendo el pago en plazos acelerados. Para el viernes, Baldwin estaba empezando a quebrarse. Había llamado a Clare varias veces. Sus conversaciones se volvían cada vez más frenéticas. David observó cómo los niveles de estrés de su esposa aumentaban mientras trataba de manejar el pánico de su amante mientras mantenía su fachada en casa. «¿Está todo bien?», le preguntó David a Clare esa noche mientras colgaba de otra conversación telefónica en voz baja. «Bien», espetó Clare. Luego se contuvo y forzó una sonrisa. «Lo siento, solo estoy cansada». «¿Cómo está Ryan?» «Mejor cada día. Los médicos creen que estará listo para volver a casa a finales de la semana». Clare asintió, pero David pudo ver que apenas estaba escuchando. Su teléfono vibró con un mensaje de texto y lo agarró rápidamente leyéndolo con obvia ansiedad. «Todo bien, solo Margaret todavía está procesando la cena de anoche». La risa de Clare fue forzada. «Puede ser bastante intimidante cuando quieres ser». David asintió comprensivamente. Sabía exactamente qué mensaje de texto había recibido Clare porque Trevor Baldwin lo había enviado siguiendo las instrucciones de David. «Necesito verte esta noche, emergencia». «¿Por qué no vas a verla?», sugirió David. «Sé que ha estado estresada por asuntos familiares últimamente. Tal vez podrías ayudarla a superar lo que la molesta». Clare parecía sorprendida. Por lo general David desaconsejaba sus salidas nocturnas. «¿Estás segura?». «Sé que has estado cansada por todas las visitas al hospital». «Estaré bien. La familia es importante». Una hora más tarde Clare se fue a reunirse con Trevor sin saber que su conversación se grabaría en dispositivos que David había proporcionado. Mientras se reunían, David condujo a la casa de Margaret para su propia reunión. Margaret vivía en una elegante casa colonial en el distrito histórico rodeada de jardines perfectamente cuidados que cuidaba obsesivamente. David la encontró en su invernadero trasplantando nerviosamente orquídeas. «¿Cómo fue la cena?», preguntó David. «Él es débil», dijo Margaret sin levantar la vista. «Desesperado. Clare no lo ve. Pero yo sí. Siempre se ha sentido atraída por hombres que necesitan ser salvados. Es por eso que se casó conmigo». Margaret finalmente lo miró. «No. Se casó contigo porque era seguro, estable, diferente de los chicos con los que había salido antes». Hizo una pausa. «Pensé que era una buena combinación en ese momento. Pero ya no. Ahora creo que simplemente estaba huyendo de un tipo de jaula a otra. La diferencia es que tú construiste la tuya con amor. Travers está construida con necesidad». David se sentó en un taburete para macetas estudiando a su suegra. «Hay algo que necesito que hagas mañana. Quiero que llames a Clare y le digas que has decidido cambiar tu testamento. Cambiarlo como dile que le dejarás todo a Ryan contigo como fideicomisario hasta que cumpla 25 años. Dile que has perdido la confianza en su juicio después de conocer a Trevor». Las manos de Margaret se detuvieron en la orquídea que estaba trasplantando. «Eso la devastará». «Bien. Quiero que esté devastada. Quiero que esté desesperada porque las personas desesperadas cometen errores y necesito que Clare cometa un último error, como si fuera una señal». El teléfono de David vibró con un mensaje de texto de Trevor. «Está dejando todo grabado como se discutió». David se levantó sacudiendo la tierra de sus manos. «Fase 2 completa. Mañana terminamos con esto».
Esa noche David se acostó en la cama escuchando los silenciosos sollozos de Clare en el baño. Ella pensó que estaba dormido, pero estaba bien despierto planeando los movimientos finales en el juego que la destruiría por completo. La grabación de la reunión de Trevor con Clare era todo lo que David había esperado. Clare había confesado haber transmitido información sobre ofertas, a haber ayudado a Trevor a manipular el proceso de permisos, a planear su escape juntos una vez que pudieran acceder al dinero de Margaret. Lo más condenatorio de todo es que había admitido que nunca había amado a David, que todo su matrimonio había sido una cómoda mentira y que no podía esperar para comenzar de nuevo con un hombre que entendiera sus necesidades. Mañana David le pondría esa grabación a Margaret y luego Margaret haría la llamada telefónica que llevaría a Clare a su último error fatal. Capítulo 7. La trampa se cierra. David se reunió con Trevor Baldwin en un sitio de construcción en las afueras de la ciudad, uno de los proyectos de David que había sido detenido debido a demoras en los permisos que el propio Baldwin había orquestado. La ironía no se perdió en ninguno de los dos hombres mientras se paraban entre los esqueletos de acero que deberían haber sido un edificio de oficinas completo hace meses. «Tienes que ayudarme», Baldwin dijo sin preámbulos. La auditoría estatal, los acreedores, la madre de Clare, todo se está desmoronando. David se apoyó en su camioneta estudiando al hombre que había estado destruyendo su vida. Baldwin se veía demacrado, desesperado, exactamente donde David lo quería. «¿Qué te hace pensar que te ayudaría Trevor? Porque si yo caigo, Clare cae conmigo. La información de los permisos, los detalles de la oferta ella transmitió, está implicada en todo eso, así que estás amenazando a mi esposa». Baldwin levantó las manos. «No estoy tratando de protegerla, pero necesito dinero rápido. Mis acreedores no son el tipo paciente». David fingió considerar esto. «¿Cuánto dinero? 200,000. Solo como un préstamo, te lo devolveré con intereses. ¿Qué obtengo yo a cambio? Desaparezco de la relación con Clare, me transfiero a otra ciudad, recuperas a tu esposa, y ella nunca sabe que estuviste involucrado». David se rió, un sonido sin humor. «¿Crees que la quiero de vuelta después de lo que ustedes dos han hecho?». La desesperación de Baldwin se profundizó. «Entonces, ¿qué quieres? Justicia», dijo David simplemente, «y vas a ayudarme a obtenerla». Durante la siguiente hora David expuso su proposición. Baldwin cooperaría documentando cada detalle de sus actividades corruptas y la participación de Clare. Usaría un cable para sus reuniones, grabar sus conversaciones, construir un caso hermético que destruiría sus reputaciones y carreras a cambio. David continuó: «Te daré suficiente dinero para pagar tus deudas y desaparecer, pero tienes que darme todo, cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada conversación grabada que pruebe que Clare estaba trabajando contigo». Baldwin estaba atrapado y lo sabía. «¿Qué garantía tengo de que no me entregarás de todos modos? No tienes ninguna, pero estás muerto de cualquier manera si no aceptas este trato. Al menos de esta manera podrías sobrevivir». Esa noche David regresó a casa para encontrar a Clare en la cocina fregando furiosamente ollas que ya estaban limpias. Sus movimientos eran afilados, agitados. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó David acomodándose en su silla habitual en la mesa de la cocina. «Bien», espetó Clare. Luego se contuvo y forzó una sonrisa. «Lo siento, solo estoy cansada». «¿Cómo está Ryan?». «Mejor cada día. Los médicos creen que estará listo para volver a casa a finales de la semana». Clare asintió, pero David pudo ver que apenas estaba escuchando. Su teléfono vibró con un mensaje de texto y lo agarró rápidamente, leyéndolo con obvia ansiedad. «Todo bien, solo Margaret todavía está procesando la cena de anoche». La risa de Clare fue forzada. «Puede ser bastante intimidante cuando quieres ser». David asintió comprensivamente. Sabía exactamente qué mensaje de texto había recibido Clare porque Trevor Baldwin lo había enviado siguiendo las instrucciones de David. «Necesito verte esta noche, emergencia». «¿Por qué no vas a verla?», sugirió David. «Sé que ha estado estresada por asuntos familiares últimamente. Tal vez podrías ayudarla a superar lo que la molesta». Clare parecía sorprendida. «Generalmente David desaconsejaba sus salidas nocturnas. ¿Estás segura? Sé que has estado cansada por todas las visitas al hospital». «Estaré bien, la familia es importante». Una hora más tarde Clare se fue a reunirse con Trevor sin saber que su conversación se grabaría en dispositivos que David había proporcionado. Mientras se reunían, David condujo a la casa de Margaret para su propia reunión. Margaret vivía en una elegante casa colonial en el distrito histórico, rodeada de jardines perfectamente cuidados que cuidaba obsesivamente. David la encontró en su invernadero trasplantando nerviosamente orquídeas. «¿Cómo fue la cena?», preguntó David. «Él es débil», dijo Margaret sin levantar la vista. Desesperada. «Clare no lo ve, pero yo sí. Siempre se ha sentido atraída por hombres que necesitan ser salvados. Es por eso que se casó conmigo». Margaret finalmente lo miró. «No se casó contigo porque era seguro, estable, diferente de los chicos con los que había salido antes». Hizo una pausa. «Pensé que era una buena combinación en ese momento, pero ya no ahora. Creo que simplemente estaba huyendo de un tipo de jaula a otra. La diferencia es que tú construiste la tuya con amor. Travers está construida con necesidad». David se sentó en un taburete para macetas estudiando a su suegra.
Hay algo que necesito que hagas mañana. Quiero que llames a Claire y le digas que has decidido cambiar tu testamento, cambiarlo como dile que le dejarás todo a Ryan contigo como fideicomisario hasta que cumpla 25 años. Dile que has perdido la confianza en su juicio después de conocer a Trevor. Las manos de Margaret se detuvieron en la orquídea que estaba trasplantando. Eso la devastará. Bien, quiero que esté devastada, quiero que esté desesperada porque las personas desesperadas cometen errores, sí. Necesito que Claire cometa un último error como si fuera una señal. El teléfono de David vibró con un mensaje de texto de Trevor. Está dejando todo grabado como se discutió. David se levantó sacudiendo la tierra de sus manos. Fase 2 completa. Mañana terminamos con esto. Esa noche David se acostó en la cama escuchando los silenciosos sollozos de Claire en el baño. Ella pensó que estaba dormido pero estaba bien despierto planeando los movimientos finales en el juego que la destruiría por completo. La grabación de la reunión de Trevor con Claire era todo lo que David había esperado. Claire había confesado haber transmitido información sobre ofertas, a haber ayudado a Trevor a manipular el proceso de permisos, a planear su escape juntos una vez que pudieran acceder al dinero de Margaret. Lo más condenatorio de todo es que había admitido que nunca había amado a David, que todo su matrimonio había sido una cómoda mentira y que no podía esperar para comenzar de nuevo con un hombre que entendiera sus necesidades. Mañana David le pondría esa grabación a Margaret y luego Margaret haría la llamada telefónica que llevaría a Claire a su último error fatal. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. La llamada telefónica de Margaret a Claire llegó a las 8:30 de la mañana, justo cuando Claire se estaba preparando para visitar a Ryan en el hospital. David escuchó desde la cocina mientras el lado de la conversación de Claire se volvía cada vez más estridente. ¿Qué quieres decir con que estás cambiando tu testamento? La voz de Claire se elevó. Madre, no puedes estar hablando en serio. David podía oír las respuestas de Margaret débilmente a través del teléfono. Calmada, medida, devastadora. Estaba siguiendo el guión de David perfectamente, explicando que había perdido la confianza en el juicio de Claire, que quería proteger el dinero de la familia de las malas decisiones de Claire. Trevor no tiene nada que ver con esto, protestó Claire. Esto se trata de nuestra familia. Pero Margaret fue implacable. Para cuando terminó la llamada, Claire estaba llorando, su vida cuidadosamente construida desmoronándose a su alrededor. David la encontró en el baño, agarrando el tocador como si fuera lo único que la mantenía en pie. Cariño, ¿qué pasa?, preguntó David, interpretando al marido preocupado. No es nada, dijo Claire rápidamente, tratando de recomponerse. Solo drama familiar. ¿Estás segura? TVS molesta. Por un momento, Claire pareció que podría decirle la verdad. Entonces sus muros volvieron a subir. Estoy bien. Solo necesito llegar al hospital. David asintió y besó su frente suavemente. Te encontraré allí más tarde. Primero tengo que hacer algunas llamadas de negocios. La primera llamada fue a Trevor Baldwin. Fase 3, dijo David simplemente. ¿Estás seguro de esto? La voz de Trevor estaba tensa por la ansiedad. Positivo. Recuerda, obtienes el dinero después de que ella esté completamente destruida, no antes. La segunda llamada fue a Frank Morrison. Es hora. Que los abogados presenten los documentos al mediodía. El mundo de Claire se estaba desintegrando por completo. Los documentos de divorcio fueron entregados en el hospital, frente a Ryan, quien estaba programado para ser dado de alta esa tarde. Los documentos detallaban adulterio, fraude y exigían la custodia completa de Ryan, junto con cargos criminales por el papel de Claire en el fraude de permisos. Pero David no había terminado. Los documentos también incluían un desafío de paternidad, exigiendo pruebas de ADN para determinar si Ryan era realmente el hijo biológico de David. El rostro de Claire se puso blanco mientras leía los documentos. Papá, ¿qué está pasando?, preguntó Ryan desde su cama de hospital, confundido y asustado por los documentos legales esparcidos por la habitación. Solo algunos papeles, hijo, dijo David suavemente. No te preocupes por eso. Pero Claire había dejado de esconderse. David, necesitamos hablar en privado. Entraron en el pasillo, dejando a Ryan con una enfermera. La compostura de Claire se había hecho añicos por completo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?, susurró. ¿Sobre Trevor? Meses. ¿Sobre la paternidad de Ryan? Desde que volvieron los resultados de sus análisis de sangre. La voz de David era calmada, práctica. La pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas mintiéndome? David, por favor. Sé que esto se ve mal, pero... ¿Se ve mal? La voz de David se elevó, causando que las enfermeras miraran en su dirección. Me has estado engañando durante más de un año. Has estado ayudando a tu amante a robar de mi negocio. Y ahora descubro que el hijo que he amado y criado durante 14 años podría ni siquiera ser mío. Claire se acercó a él,
pero David retrocedió. No es lo que piensas. Te amo, David. Siempre te he amado. Tienes una forma extraña de demostrarlo. Lo de Trevor simplemente sucedió. Estaba sola y tú siempre estabas trabajando. ¿Y qué? ¿Qué pasa con Ryan? ¿Es mío o no? El silencio de Clare fue respuesta suficiente. David sintió que algo frío y definitivo se asentaba en su pecho. Ya veo. Así que todo nuestro matrimonio ha sido una mentira. No. Quiero decir, sí, el momento era incierto cuando quedé embarazada, pero David, eres su padre en todos los sentidos que importan. Lo criaste, lo amas. Y estabas contenta de dejarme creer que era mío mientras planeabas huir con su verdadero padre. Las lágrimas de Clare comenzaron de nuevo. No se suponía que sucediera así. Iba a decírtelo cuando. Después de que hubieras vaciado nuestras cuentas bancarias y desaparecido. Antes de que Clare pudiera responder, el teléfono de David sonó. Era Trevor Baldwin. Justo a tiempo. David, tienes que venir a la estación de policía. Estoy aquí con los detectives. Quieren hablar contigo sobre Clare. David colgó y miró a su esposa. Ese era Trevor. Ha decidido cooperar con la investigación sobre el fraude de permisos. Aparentemente, está muy dispuesto a testificar sobre tu papel en el robo de mis contratos comerciales. El rostro de Clare se puso ceniciento. Él no lo haría. Él me ama. Amor. David se rió con dureza. Trevor no te ama, Claire. Te usó para ganar dinero y destruirme, y ahora se está salvando a sí mismo tirándote debajo del autobús. El golpe final llegó cuando Margaret llegó al hospital una hora más tarde. Pasó junto a Clare sin reconocimiento y fue directamente a la cabecera de Ryan. Abuela, Ryan se animó. ¿Sabías que mamá y papá se están divorciando? El rostro de Margaret era severo mientras miraba a su hija. Sí, cariño. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que se supone que deben proteger. Margaret, suplicó Clare, eres mi madre. ¿Cómo puedes ponerte de su lado? Porque él es el que ha estado cuidando a esta familia mientras tú la has estado destruyendo, respondió Margaret fríamente. David puede que no sea perfecto, pero nunca nos ha mentido. ¿Puedes decir lo mismo? Esa noche, Clare vino a la casa por última vez para empacar sus pertenencias. David observó desde la ventana de la cocina mientras cargaba maletas en su coche, sus movimientos mecánicos, derrotados. Se detuvo en la puerta principal, mirando hacia atrás a la casa en la que había vivido durante 15 años. Luego tocó la puerta. David respondió pero no le invitó a entrar. Solo quería decir adiós, dijo Clare suavemente, y decirte que lo siento por todo. ¿Lo sientes? Sí. Sé que no me crees, pero lo siento. Tomé decisiones horribles y lastimé a personas que amo. David estudió su rostro, buscando cualquier señal de la mujer que una vez había amado. Lo sientes porque te atraparon. Eso no es cierto. ¿No lo es? Si Trevor no hubiera entrado en pánico, si la auditoría no hubiera sucedido, si Ryan no hubiera recordado la matrícula de tu madre, todavía me estarías mintiendo ahora mismo. Clare no tuvo respuesta para eso. Adiós, Clare, dijo David, y cerró la puerta. Capítulo 9. Precio de sangre. 6 meses después, David estaba de pie en su oficina con vistas al patio de construcción, donde Michi y Construcción había reanudado su crecimiento constante. Los permisos volvían a fluir normalmente. Las ofertas eran justas y la reputación de David en la industria en realidad había mejorado una vez que se corrió la voz sobre cómo había manejado la traición de su esposa. Clare estaba esperando el juicio por cargos de fraude, después de no poder pagar la fianza después de que el testimonio de Trevor Baldwin detallara su amplia participación en el plan de manipulación de permisos. El dinero de su madre estaba atado a procedimientos legales, y nadie más estaba dispuesto a ayudar a la mujer que había traicionado a su marido y a sus socios comerciales. Trevor Baldwin había desaparecido después de proporcionar su testimonio, supuestamente reubicado a través de algún tipo de acuerdo de protección de testigos que David había organizado a través de sus contactos. En realidad, Baldwin estaba enterrado bajo los cimientos de un almacén que David estaba construyendo fuera de la ciudad. Algunas traiciones exigían más que justicia legal. Margaret había cumplido su palabra de cambiar su testamento, dejándole todo a Ryan con David como fideicomisario. Los cargos por atropello y fuga habían sido retirados silenciosamente después de que Margaret proporcionara nueva información que llevó al arresto de un chivo expiatorio conveniente. Un vagabundo con un historial de robo de automóviles que convenientemente había muerto de una sobredosis antes de que pudiera negar los cargos. Ryan estaba prosperando. La prueba de paternidad había confirmado lo que David ya sabía. El chico no era su hijo biológico.
Pero David había descubierto que la sangre significaba menos que la lealtad, y Ryan había demostrado su lealtad al elegir quedarse con el hombre que lo había criado en lugar de visitar a la madre que le había mentido durante toda su vida. No me importa quién sea mi verdadero padre, le había dicho Ryan a David. Tú eres mi papá. Eso es lo que importa. El chico había crecido rápido tras el divorcio, entendiendo más sobre la traición de su madre de lo que David había esperado. En lugar de sentir pena por Clare, Ryan se había enojado por su engaño, por su voluntad de dejar que David creyera una mentira durante 14 años. El teléfono de David sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era Frank Morrison. El problema de Clare está resuelto, informó Frank. El transporte de la prisión tuvo un accidente de camino a la corte esta mañana. Vuelco de un solo vehículo. Sin sobrevivientes. David sintió una fría satisfacción a sentarse en su pecho. El juicio de Clare habría sido una vergüenza prolongada, su testimonio potencialmente perjudicial para su reputación. Esto fue más limpio. ¿Qué pasa con la investigación? Falla mecánica. Estos vehículos de transporte son viejos, mal mantenidos. Los accidentes ocurren. David colgó y caminó hacia la ventana con vistas a su dominio. Michi y Construcción era más fuerte que nunca, su reputación mejorada por su manejo de la adversidad. Ryan sobresalía la escuela y mostraba verdadera aptitud para el negocio de la construcción. Margaret se había convertido en una abuela y socia comercial devota, administrando las finanzas de la empresa con la misma eficiencia despiadada que una vez había aplicado para proteger los secretos de su hija. Esa noche, David y Ryan trabajaron juntos en el garaje, instalando nuevos equipos para el taller. El chico tenía la inteligencia de su madre pero la ética de trabajo de David. Una combinación que le sería útil en la vida. Papá, dijo Ryan mientras apretaban los pernos de una nueva prensa de taladro. ¿Qué le pasó a mamá? Fue realmente un accidente. David continuó trabajando, sus manos firmes en la llave. ¿Qué te hace preguntar eso? Simplemente parece que hay mucha mala suerte, los cargos de fraude, el juicio, ahora el accidente. David dejó de trabajar y miró a su hijo. El chico tenía 15 años ahora, edad suficiente para entender ciertas verdades sobre el mundo. Ryan, hay algo que necesitas aprender sobre la vida. Cuando la gente te traiciona, cuando intentan destruir todo lo que has construido, tienes dos opciones. Puedes perdonarlos y esperar que hayan aprendido su lección, o puedes asegurarte de que nunca tengan la oportunidad de lastimarte de nuevo. Y elegiste la opción 2. Elegí proteger en vuestra familia. Tu madre tomó sus decisiones, y esas decisiones tuvieron consecuencias. Ryan asintió lentamente, procesando esta información. ¿Y si alguien me traicionara, qué harías tú? David sonrió, una expresión fría que no llegó a sus ojos. Lo mismo que le haría a cualquiera que lastimara a mi hijo. Los destruyó por completo. Regresaron a su trabajo en un silencio cómodo, el vínculo entre ellos más fuerte que cualquier conexión biológica podría haber sido. David había aprendido que la familia no se trataba de sangre, se trataba de lealtad, de estar juntos contra las traiciones del mundo. Afuera, la nieve comenzaba a caer, cubriendo la evidencia del trabajo de cimentación donde Trevor Baldwin yacía en concreto. La primavera traería nuevos proyectos de construcción, nuevas oportunidades para construir y crecer. Pero David había aprendido la lección más importante de todas. En un mundo lleno de traidores y mentirosos, las únicas personas en las que podías confiar eran aquellas que habían demostrado su lealtad cuando todo estaba en juego. Ryan había pasado esa prueba. Margaret también la había pasado, a su manera. En cuanto a todos los demás, bueno, David siempre había sido bueno con sus manos, construyendo cosas, derribándolas, enterrando los escombros donde nadie los encontraría jamás. El legado de Michie continuaría, construido sobre una base de sangre, lealtad y la comprensión de que algunas traiciones nunca podrían ser perdonadas. David había enseñado esa lección a sus enemigos permanentemente, y si alguien más intentaba amenazar a su familia, también la aprendería. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.